Hoy vamos a realizar esta florecita que es en un estilo kawaii, que viene con su carita muy feliz, muy sonriente. Así que para que ustedes puedan acompañarme en este día a realizar esta florecita, estaremos utilizando en estambres o hilaza verde, amarillo, y este tono es el de los pétalos, así que ustedes pueden poner el color que ustedes deseen. Vamos a utilizar también silicón frío, unas hebritas de color negro y de color rosa, aguja lanera, gancho de 2.5, tijeras, un alambrito pequeño para la hoja y también una varita de estas de banderilla de 30 centímetros. Vamos a comenzar con el centro de nuestra flor y realizaremos un anillo mágico, como normalmente iniciamos nuestros proyectos. Ahora vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Llevamos 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña. Ahora vamos a tejer en la vuelta 2. Ya saben que tejemos en espiral. Esta vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Y así nos vamos haciendo los aumentos. Ahí llevamos ya 4 aumentos, 5 y 6. Al final de esta vuelta vamos a tener 12 puntos, ¿ok? Entonces ahora aquí ya podemos ir marcando nuestras vueltas para no perdernos. Y vamos con la vuelta 3. En esta vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Esta serie la vamos a hacer por 6 veces. Un punto y un aumento, y al final vamos a tener 18 puntitos. Vamos ahora con la vuelta 4 y en esta vuelta vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Esa va a ser nuestra secuencia. 2 puntos y un aumento, así nos vamos por toda la vuelta y al final de esta vuelta vamos a tener 24 puntos. Vamos ahora con la vuelta número 5 y en esta vuelta realizaremos 3 puntos bajos y un aumento. Esa va a ser nuestra secuencia de esta vuelta. Ay, se anda saliendo, anda de rebelde este hilo. 1, 2, 3 y un aumento. Así nos vamos por toda la vuelta. ¿Ok? Y al final vamos a tener 30 puntitos. Vamos ahora con nuestra última vuelta de aumentos. En esta vuelta nos corresponde hacer 4 puntos y un aumento, pero vamos a repartir los aumentos. Entonces comenzamos haciendo 2 puntos y luego hacemos el aumento. Y ahora sí nos vamos haciendo 4 puntos y un aumento. Ok, 4 puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer por 5 veces, esta secuencia de 4 puntos y el aumento, y al final solamente nos van a quedar 2 puntitos para completar esta secuencia. Esta vuelta la terminamos con 36 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta más de punto sobre punto por nuestros 36 puntitos. Esta es la vuelta número 7. La vamos a realizar así, un punto en cada punto. Terminando esta vuelta, solamente nos venimos a este punto que sigue y hacemos un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra, jalamos el gancho y ahora vamos a esconder discretamente esta hebra. Nos saltamos un punto, a ver si se ve aquí, nos saltamos un punto y entramos de adentro hacia afuera. Jalamos la hebra y ahora entramos en este primer puntito, o bueno, en este punto donde salió esta gasita, donde salió la hebra, perdón, y ahí jalamos.
Y de esta manera ya nos queda discreto aquí nuestro cierre. Ya solamente escondemos esta hebra o la aseguramos con la del anillo mágico y listo. Esta es la parte de atrás de nuestra flor, la que va a ir así. Y la vamos a realizar igual que esta, solamente no vamos a hacer la última vuelta de punto sobre punto. Ok, miren, les voy a decir, realizaremos un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento y tendremos 18 puntos al final. En la vuelta número 4 realizaremos la secuencia de 2 puntos y un aumento. Así nos vamos hasta terminar esa vuelta y tendremos 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos y un aumento y así nos vamos hasta terminar la vuelta y vamos a tener 30 puntos. Nos corresponde hacer 4 puntos y un aumento y nos van a dar 36 puntos. Podemos hacerla así tal cual, 4 puntos y un aumento, o intercalar los aumentos como les mostré en esta para que nos quede más la forma circular. Ok, entonces esta al final nos queda con 36 puntos y esta igual nos va a quedar con 36 puntos porque recuerden que la última vuelta fue solamente de punto sobre punto, puesto que tienen que quedar así, igualitas para poder juntarlas. Vamos a comenzar a unir estas piezas aquí aproximadamente donde terminamos, unos 6 puntitos a la izquierda. Y vamos a juntar con esta parte de color verde. Vamos a realizar un nudo corredizo para que nos quede más seguro. Ahí está. Ahora sí lo jalamos y hacemos ahí una cadenita. En ese mismo lugar vamos a realizar un punto bajo y así nos vamos a ir haciendo puntos bajos juntando estas dos partes. Ya saben que tomando un punto de la parte amarilla y un punto de la parte verde. Y hasta que lleguemos de aquí donde terminamos esta vuelta, aquí más o menos derechito, derechito hasta llegar aquí. Entonces vamos a tejer estos puntos bajos hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí donde les indiqué, vamos a tejer solamente en esta ocasión un puntito, pero en la pieza de color amarillo. No lo vamos a tejer en el verde. Y ahora sí, ya en el punto que sigue vamos a tomar completo la pieza amarilla y la pieza verde. Solamente para dejar aquí un pequeño huequito donde vamos a colocar el tallo. Y ahora sí, en todos los puntos vamos a ir uniendo, juntando estas dos piezas hasta llegar aproximadamente aquí donde vamos a rellenar. Entonces aquí vamos a poner pausa para rellenar muy bien el centro de nuestra flor. Ya que está bien rellenada esta pieza, vamos a terminar de cerrar. Y llegando acá, solamente realizaremos un punto deslizado. Ok, ahora sí vamos a comenzar con los pétalos. Los pétalos los vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a subir con 3 cadenitas. Posterior vamos a realizar como 4 puntos altos, pero sin cerrar. Y les voy a explicar cómo. Aquí nos saltamos al siguiente punto y sacamos sin cerrar por completo este punto. Nuevamente cargamos el gancho y sacamos una vez, igual sin cerrar, y así hacemos esos 4 puntitos sin cerrar. Al final ya vamos a tener ahí 5 gasitas en nuestro gancho y ya las cerramos. Hacemos nuevamente 3 cadenitas y las pegamos en el siguiente punto con un punto deslizado. Ok, ahí nos quedó como un tipo punto puff. Vamos a realizar otro más para que ustedes vean.
Hacemos 3 cadenitas, 4 puntos altos sin cerrar, o sea que cargamos el gancho, sacamos una vez, hacemos el siguiente punto, sacamos una vez y ahí tenemos las gasitas que nos van quedando. Repetimos lo mismo y tenemos ya 3 y vamos con el último para que sean 4 puntitos. Nos quedan 5 gasitas en el gancho y ahora sí las juntamos. Hacemos 3 cadenitas y pegamos en el siguiente punto con un punto deslizado. Y miren, ahí nos van quedando esos pétalos que son como esponjaditos y que le van a dar una vista muy bonita a nuestra flor. Vamos a realizar así por toda la vuelta hasta terminar. Y bueno, aquí ya estoy terminando este último pétalo. Ya hice las 3 cadenitas, solamente igual. Hacemos un punto deslizado y bueno, hacemos una cadenita para asegurarlo muy bien. Vamos a cortar la hebra para después esconderla. Y miren, no se les olvide que tienen que irle dando forma a los pétalos, haciéndolos hacia adentro para ir marcando muy bien ese tipo de punto puff. Así le vamos a ir haciendo y miren cómo cambia al darle esa formita. Vamos a realizar la hojita. Hacemos un nudo corredizo. Posterior levantamos 12 cadenitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a empezar a utilizar el alambre y realizaremos en la segunda cadenita después del gancho un punto bajo. En la siguiente cadenita otro punto bajo, en total son 2 puntos bajos, luego 2 medios puntos altos, ahí ya con mucho cuidado porque luego con el alambre cuesta un poquito. Llevamos el primer medio punto alto, hacemos el segundo medio punto alto. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Continuamos con 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a realizar en este punto que sigue un punto bajo. Ya solo nos queda un puntito y vamos a hacer otro punto bajo. Y ya vamos a doblar el alambre. Miren, ahora lo que vamos a realizar es un piquito para nuestra hojita. Realizaremos 2 cadenitas, nos regresamos en la primera, jalamos la gasita, entramos nuevamente aquí en este punto, sacamos la gasita, ya tenemos 3 y las juntamos. Bien, ahora vamos a empezar a tejer este lado de la hoja y también por ahí vamos a ir escondiendo esta hebra. Entonces hacemos un punto bajo y posterior vamos a realizar 2 medios puntos altos. Tenemos 1 y 2. Ahora realizaremos 3 puntos altos. Nos falta otro. Ahora vamos a realizar 2 medios puntos altos. Terminamos con 2 puntos bajos. Y en este punto que sigue, de este ladito, vamos a realizar un punto deslizado. Hacemos una cadenita
y cortamos la hebra. Vamos a darle forma a nuestra hojita. Muy bien. Y miren, así nos tiene que quedar. Y aquí solamente le damos vuelta a los alambritos. Y ya con esa gasita que nos sobró o esta hebrita, vamos a forrar muy bien nuestro alambrito con un poquito de silicón frío. Si de pronto se les dificulta mucho utilizar o manejar el alambre, entonces háganla así sin alambre, como les fui indicando, pero omitan el alambre. Y ya al momento de colocarla en el tallo solamente la pegamos con silicón. Y bueno, aquí ya forramos el alambrito, ya está lista nuestra hojita. Vamos a comenzar a forrar la varita. Y miren, aproximadamente unos 3 centímetros vamos a dejar libre de nuestra varita. Ya le puse silicón frío y vamos a comenzar a forrarla. Y vamos aquí forrando bien forradita nuestra varita. A la altura que ustedes gusten, ya le colocamos la hoja. Ok, así. Y si de pronto ustedes pues la hicieron sin alambre, entonces forramos la varita y ya al final con silicón igual caliente de preferencia colocamos la hojita. Igual se ve muy bien, ya es al gusto de cada quien. Entonces así nos vamos forrando hasta terminar. Ponemos un poquito de silicón y terminamos. Así nos va quedando ya el tallo. Y miren, vamos a colocarlo en la florecita. Buscaremos ese punto que dejamos sin tejer, si se acuerdan. Aquí está, luego se ve. Solamente aquí le abrimos muy bien. Vamos a colocar silicón frío. Ya saben que yo siempre uso este silicón frío para pegar esto porque el caliente pues es muy fuerte o pega muy rápido y no se puede acomodar muy bien. Entonces aquí ya damos unas vueltecitas para que se pegue muy bien. Y miren, así vamos a ir dándole forma, cuidando que la hojita quede del lado de enfrente, que nos quede bien. Vamos a comenzar a bordar la carita. Ya pusimos esta hebrita de color negro que es delgada. Y bueno, vamos a entrar por esta parte de atrás. Aproximadamente unas 2 vueltas del anillo mágico. Así. Y ahí vamos a hacer estos ojitos. Tomando tres vueltas. O sea, esta parte del ojito tiene que abarcar aproximadamente 3 vueltas. Nos vamos a ir de este lado para que hagamos también este ojito. Vamos a bordar el otro ojito igual tomando 3 vueltas. Tiene que abarcar este ojito. Miren, aproximadamente así. Vamos a jalarlo muy bien y nos vamos a regresar a este primer ojito que hicimos. Esto es primero como para darle esa forma. Y ahora que ya están listos, vamos a ponerle pestañitas aquí de un puntito al ladito. Una pestañita muy chiquita, pero que le da un efecto súper bonito, como esta florecita que es así como estilo kawaii, estilo sonriente, feliz. Vean, así nos tiene que quedar. Vamos a realizar la boquita. Y aquí también es al gusto de cada quien, si la quieren hacer súper grande o como esta.
Vamos a irla bordando, ya sea puntos por punto o cada 2 puntos. Miren así. Ahora sí la vamos a sacar. Ya no la vamos a utilizar. Y miren qué bonita nos queda. Vamos a colocar ahora nuestra hebra de color rosa para realizar las chapitas. Y estas son también muy fáciles. Aquí aproximadamente a la distancia de la boquita. Aquí realizaremos estas chapitas. Solamente son unas 2 costuritas, 2 bordaditos, súper ligeritas las chapitas. Así, y de igual forma la realizamos de este lado. Miren así, tiene que quedar. Vamos a realizar esta. Sacamos la hebra de este lado, la juntamos con esta, anudamos y escondemos. Y bueno, así es como nos quedó nuestra florecita sonriente o feliz. Espero que les haya gustado este video y bueno, que se suscriban a mi canal, me dejen algún comentario. Aquí les enseño, miren, esta es de color moradito y el amarillo que tiene en el centro es muy bajito. Ustedes pueden combinar los colores que gusten, incluso la expresión de la carita puede variar, solamente es cuestión de animarnos a formar y darle ese toque especial a nuestras flores, así que espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, hasta pronto. Suscríbete y dale like.